Los viernes solían ser mis favoritos. Los dos salíamos del trabajo, pedíamos a domicilio de aquel restaurante mexicano que le encantaba, el de las fajitas y el repartidor siempre sonriente, y maratoneábamos la serie que tuviéramos pendiente. Pero hace unos 8 meses, nuestra rutina empezó a cambiar. Al principio, poco a poco. Me dijo que su antigua guild de la universidad se había reunido para noches de juego en línea. Es nuestra tradición, decía, sonriendo mientras encendía su portátil viejo y desaparecía en la habitación de invitados con sus audífonos. No le di importancia. Todos necesitamos nuestro espacio, ¿verdad? Me parecía incluso tierno que cada viernes, sin falta, se conectara para ponerse nostálgica con raids y botines pixelados. Pero luego, la puerta empezó a cerrarse con llave. No era ese tipo de UPS, la cerré sin pensar. No. Era con una deliberación que llamaba la atención. Tocaba para llevarle un refresco o preguntarle si quería postre, y siempre respondía, déjalo junto a la puerta, amor. Siempre. Cada. Maldito. Viernes. No estoy orgulloso de lo que hice después. Pero si alguna vez has sentido ese nudo en el estómago, ese que te mantiene despierto aunque tu cuerpo esté exhausto, me entenderás cuando digo que empecé a escuchar. Me quedaba parado junto a la puerta. No todos los viernes. Al principio, solo cuando estaba seguro de que había oído esa risa suya. Esa suave, nasal, involuntaria, la que solía soltar cuando alguien la coqueteaba y fingía que no lo disfrutaba. Y la escuché. No una vez. Ni dos. Sino muchas. Captaba frases entre la barrera amortiguada de la puerta. No, eres terrible. Siempre me haces reír. Si tan solo las cosas fueran diferentes. Eso no eran comandos de raid. No estaba hablando de cooldowns ni rotaciones de sanación. Era otra cosa. Empecé a fijarme en su comportamiento el resto de la semana. Mantenía su teléfono boca abajo. Sonreía mientras escribía mensajes y enseguida bloqueaba la pantalla. Los sábados dormía hasta tarde. Y cuando yo intentaba algo íntimo, me apartaba con delicadeza. Estoy muy cansada. Ha sido una semana larga. Así que hice un plan. No iba a acusarla. Ni confrontarla. No todavía. Porque, en el fondo, necesitaba estar absolutamente seguro. Si iba a destapar lo que fuera que estaba pasando, no quería negaciones ni que me hiciera gaslighting. Quería la verdad cruda e innegable. Por eso me encontré parado fuera de la puerta cerrada con llave a las 9:13 de un viernes, con el corazón latiendo 1000, respirando en silencio, escuchando. Al principio, lo de siempre, teclas, risas ocasionales, su voz inmersa en el juego. No entendía mucho, hasta que escuché, ojalá pudiera estar contigo. Siempre me entiendes mejor que él. Por Dios, estuve a punto de abrir la puerta en ese momento. Pero me quedé congelado. Quería escucharlo todo. Necesitaba saber quién demonios era él. Siempre me escuchas. Tú me entiendes. Te amo. Eso fue todo. Me fui. No grité. No rompí nada. Simplemente me fui. Esa noche no dormí. Ella se metió a la cama a la 1:30 de la madrugada, olía a champú, como si se hubiera duchado justo después. Besó mi hombro y se acurrucó como si nada. Yo sentía el pecho como si me hubieran arrancado el corazón. A la mañana siguiente, ya no estaba cuando ella despertó. Le dejé dicho que tenía diligencias. Lo que realmente hice fue ir a MediaMarkt y comprar la grabadora más pequeña y discreta que encontré. Porque el próximo viernes no me iba a quedar solo escuchando detrás de la puerta. Iba a conseguir pruebas. Guardé la grabadora en el bolsillo de mi sudadera toda la semana. No sé por qué, quizá porque se sentía como un arma cargada. O quizá porque, en el fondo, estaba aterrorizado de lo que iba a escuchar. Ni siquiera se lo conté a mi mejor amigo, a Aarón, el de toda la vida, desde la secundaria. Seguro me habría dicho que la confrontara o que la dejara y ya. Pero yo no estaba listo para irme. No todavía. Necesitaba que ella dijera la verdad. O que se viera obligada a hacerlo. Llegó el viernes siguiente, y todo se desenvolvió como un reloj suizo. Ella pidió sushi en lugar de las fajitas de siempre, supongo que hasta los pequeños hábitos cambian, y desapareció en la sala de juegos a las 7:58. El clic de la cerradura sonó a las 8:01. Esperé hasta las 8:30, y entonces me deslicé por el pasillo como un fantasma. Me pegué a la pared, justo fuera de la puerta, y deslicé la grabadora por debajo, lo suficiente para captar su voz nítida. Y me fui. No quise escucharlo en vivo, no podía.
Salí a la calle, conduje por más de 1 hora, me estacioné junto al lago y me quedé mirando la oscuridad, como un marido perdido en un videoclip de ranchera. Cuando por fin regresé, ella estaba en la ducha. Saqué la grabadora de donde la había dejado escondida, la guardé en mi bolsillo. Ella me besó las mejillas, se acurrucó y se durmió como si nada. Yo pasé el resto de la noche solo en mi oficina, con los auriculares puestos y las manos temblando sobre el botón de play. Y entonces lo presioné. Al principio era inocente. Ella reía, bromeaba sobre objetos virtuales y mecánicas del juego. Entonces se escuchó su voz. La de él. Suave, engreída. No era alguien que reconociera de inmediato. Vamos a llamarlo Álvaro. Porque sonaba como un Álvaro. Bebé, hoy cargué al equipo. Me lo debes, bromeó él. Sí, cómo no, contestó ella entre risas, fui yo la que te salvó. Luego silencio. Luego su voz se volvió más baja, ¿sabes? Estuve pensando en ti esta semana. Ah, ¿sí? Sí. Te extraño cuando no jugamos. Mi estómago dio un vuelco. Siguieron hablando. Nada explícito todavía, pero íntimo. Familiar. Esa clase de cercanía que no surge solo por jugar juntos. Y luego, la bomba. ¿Aún no le has dicho nada de nosotros?, preguntó Álvaro. No. No puedo. Se destrozaría. Pero me amas, ¿verdad? Sí. Es que... no sé cómo dejarlo. Él es. Seguro. Tú eres. Emocionante. Esa frase se me clavó como un vidrio en el pecho. Yo era su red de seguridad. Su plan B. Y entonces algo todavía más extraño. Álvaro dijo, pronto se lo diremos. Te lo prometo. Déjame a mí. Yo lo conozco mejor de lo que crees. Esperen. ¿Qué? Mis oídos se agudizaron. Acababa de decir. El resto de la grabación era más de lo mismo. Coqueteos. Voz suave. Ella lo llamaba mi lobo, un apodo tonto de pareja gamer que nunca antes había oído. Me quedé ahí sentado hasta que salió el sol, escuchando la grabación 2, 3 veces, tratando de captar algo, cualquier detalle que me dijera quién demonios era ese tipo. El sábado, hice lo que hace cualquier hombre medio roto y obsesionado, una hoja de cálculo. Crucé todos los nombres de las personas con las que sabía que jugaba. Revisé usuarios en Discord. Espié su PC cuando salió a hacer las compras. Y lo encontré. No era Álvaro. No era un desconocido del trabajo. El usuario coincidía con alguien que conocía. Alguien en quien confiaba. Era mi primo. Santiago. El mismo Santiago que se quedó a dormir en nuestro sofá el año pasado cuando su novia lo echó. El que me ayudó a pintar la cocina. El que me decía hermano de otra madre desde que teníamos 6 años. Sentí náuseas. Volví a poner la grabación, ahora con oídos nuevos. Y era tan obvio. ¿Cómo demonios no lo noté? Lo único que pude hacer fue reír. Una risa rota, cansada, vacía. Ellos hacían esto justo bajo mi nariz. Todos los viernes. ¿Y él planeaba decírmelo él mismo? ¿Qué quería decir con yo lo conozco mejor de lo que crees? De pronto, una oleada de recuerdos regresó. Pequeños momentos. Miradas entre ellos. Bromas privadas. Aquella vez que ella dijo que tenía un mal presentimiento sobre invitar a Santiago en Navidad, pero no explicó por qué. Yo era el último en enterarme. Ya no más. Porque ahora, yo tenía un plan. Y no pensaba confrontarlos a ninguno de los dos. Todavía no. Iba a vencerlos en su propio juego. No dormí mucho esa semana. Mi cabeza daba vueltas sin parar, repasando cada interacción que había tenido con Santiago desde principios de año. Las noches de juego. Los fines de semana que se quedaba hasta tarde ayudando con el jardín. Las cervezas en el porche mientras ella preparaba botanas en la cocina. Y entonces me cayó el 20. Siempre tardaba siglos en traer esas malditas botanas. Me sentí como un completo imbécil. Pero ya no se trataba de sentir lástima por mí mismo. Ahora se trataba de hacerlo sentir a ellos lo mismo que yo sentía: confusión, traición, angustia. Así que planeé la Navidad. Cada año nosotros organizamos una cena pequeña, solo nosotros, un par de amigos cercanos y Santiago, siempre Santiago. Este año no sería diferente. En apariencia. Invité a todos como siempre. Interpreté a la pareja cariñosa, impecable. Incluso le compré un regalo adelantado, unos audífonos nuevos para sus noches de juego. Porque soy un idiota generoso.
Ella sonrió radiante y me besó en la mejilla. Eres el mejor. Sí. Lo sé. Pero detrás de escena. Trabajé. Edité la grabación, no toda, solo las partes jugosas. La recorté en unos 2 minutos de coqueteos y confesiones cristalinas. Le agregué subtítulos, mejoré el audio y la guardé bajo un nombre inocente. Recuerdos navideños 2023 MP4. La subí a YouTube en un enlace privado, sin etiquetas, sin pistas. Lista para detonarse en el momento preciso. Y esperé. Navidad llegó con nieve falsa en el jardín y tanta tensión en mi pecho que pensé que me iba a dar un infarto. La mesa puesta. Jamón en el horno. Villancicos de fondo. Nuestros amigos llegaron primero. Luego Santiago, puntual como siempre, con una sonrisa de cabrón, una caja de galletas y un 6 de cerveza. Bro. Huele delicioso aquí. Oh, va a ser delicioso, pensé. Ella interpretó su papel a la perfección. Suéter navideño. Cabello rizado. Le besó la mejilla cuando creyó que yo no miraba. Y esa mirada que se compartieron. Casi pierdo la compostura. Pero no. Esperé hasta que terminamos la cena, todos llenos y relajados, copa de vino en mano, la música suave. Entonces me puse de pie. Antes de pasar al postre, dije, hice un pequeño vídeo. Un montaje de recuerdos de este año. Pensé que podríamos verlo juntos. La vi congelarse. Apenas perceptible. Pero estaba ahí. Tomé el control remoto, encendí la Smart TV, abrí YouTube. Ella miró a Santiago. Él no se dio cuenta. Ella soltó una risita nerviosa. ¿Hiciste un vídeo?, preguntó. Solo uno corto, respondí. Unos minutos. Y presioné play. El cuarto quedó en silencio. Primero, un par de fotos nuestras en la playa, ella, yo y Santiago, riendo. Nuestros amigos sonriendo. Inofensivo. Luego entró el audio. Su voz, suave, sensual. Siempre me escuchas. Tú me entiendes. Santiago, pero me amas, ¿verdad? Ella de nuevo, sí. Es que... no sé cómo dejarlo. Él es. Seguro. Tú eres emocionante. La mesa entera se quedó helada. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. La cara de Santiago pasó lentamente de su bronceado natural a un rojo vergonzoso. Mi novia, exnovia, mentalmente ya, dejó caer su copa de vino. No se rompió, solo rodó por el piso mientras el audio continuaba. Si tan solo las cosas fueran diferentes. Lo serán. Yo lo conozco mejor de lo que crees. Y ahí detuve el vídeo. Pantalla en negro. Silencio absoluto. Dejé que el momento colgara. Como una soga. Entonces los miré a los dos y dije, con voz tranquila, ahora ya no tienen que preguntarse cómo reaccionaría cuando me enterara. Ella balbuceó. Yo. No es lo que parece. Es exactamente lo que parece, respondí. Santiago se puso de pie. Mano, yo. No era para... ¿Sabes qué? Lo interrumpí. No quiero escucharlo. Ni esta noche. Ni nunca. Luego miré a nuestros amigos, que todavía estaban sentados en silencio, sin saber qué decir. Perdón por arruinarles el postre. Ustedes no merecen este drama. Se fueron rápido después de eso. Nadie dijo gran cosa. ¿Quién podría? Santiago salió sin decir palabra. Ni siquiera tomó su abrigo. Ella se quedó. Intentó explicarse. Lloró. Gritó. Suplicó. Dijo que solo era emocional, no físico. Yo simplemente entré al dormitorio, cerré con llave. Y no dije una sola palabra. Al día siguiente, ella ya no estaba. Se había ido temprano, con una maleta pequeña, quién sabe a dónde. Santiago no contestó ningún mensaje. No que yo le escribiera, pero nuestros amigos en común intentaron localizarlo. Yo me sentía vacío. Pero también en paz. Hasta que llegó un nuevo giro. Una semana después, recibí una carta por correo. Escrita a mano. Sin remitente. La primera línea decía, no sabía cómo decírtelo. Pero Santiago no es quien crees que es. Me quedé inmóvil, con el sobreabierto, leyendo en voz baja mientras el café se enfriaba a mi lado. La letra era desordenada, apresurada. Como si la hubieran escrito entre culpa y miedo. Esto no es fácil de decir. Mereces saber que el hombre con el que creciste, en quien confiaste como familia, no es solo un mentiroso o un infiel. Es peligroso.
Lo sé porque yo fui uno de sus errores también. Sentí un nudo en el estómago. Salimos durante 5 meses en 2021. Me decía que yo era su mundo. Me prometió que dejaría su situación, que solo tenía que ser paciente. Después descubrí que no era la única. Ni de lejos. Supe de al menos 3 más. Una de ellas estaba casada. Otra tenía un bebé. Es un manipulador. Un profesional. Se hace pasar por el buen chico, el de confianza, pero aprende tus debilidades y las usa contra ti. No está enamorado de tu novia. Él está enamorado de quitar lo que no le pertenece. Mis manos temblaban mientras leía. Te lo digo no para herirte más, sino para que dejes de culparla solo a ella. No es inocente. Pero tampoco es la primera. Y no será la última. Sal. Empieza de nuevo. Y no lo dejes volver a acercarse a tu vida. No había firma. Pero, de alguna manera. Le creí. Ese fin de semana me sumergí en un agujero negro. Busqué sus redes sociales. Sus fotos viejas. Comentarios de mujeres que nunca había notado antes. Varias cuentas ya no existían, o me habían bloqueado. Pero una me llamó la atención, una mujer llamada Amanda. En sus fotos de 2021 había comentarios de él. Coqueteos apenas disimulados. Ella incluso le había escrito en una: no olvides lo que me prometiste, así que le escribí un mensaje. No esperaba que respondiera. Pero 2 días después, lo hizo. No eres la primera persona que me pregunta por Santiago, escribió. ¿Qué hizo ahora? Hablamos más de 1 hora. Resulta que Amanda había salido con él mientras vivía en mi casa. Sí. En ese tiempo que él decía que estaba recomponiéndose tras la ruptura, en realidad le decía a Amanda que éramos solo compañeros de piso y que mi novia era su ex que no lo dejaba ir. Amanda terminó con él después de encontrarlo con otra mujer en su propio apartamento, una mujer que resultó estar casada. Este hombre no era solo un traidor. Era un maldito depredador en serie. Y mi novia, mi ex, mejor dicho, había caído en su juego. O quizá había querido engañarse a sí misma. Tal vez, en el fondo, solo buscaba una salida y Santiago se la ofreció. De cualquier modo, yo ya no sentía lástima por ninguno de los dos. Ahora solo quería distancia. Y cierre. Ella me escribió de nuevo esa semana. Ella, por favor. ¿Podemos hablar? Yo, no. Ella, estaba confundida. Él me decía cosas. Me hizo sentir que yo ya no te importaba. Tú misma me cerraste la puerta. Emocionalmente. Después físicamente. Y finalmente. Literalmente. Ella, me sentía sola. Pero nunca quise que llegara tan lejos. No respondí. Pero ella no había terminado. 4 días después, la encontré esperándome en el porche. Llorando. Con la capucha puesta. Su coche mal estacionado frente a la casa. Solo quiero explicarte, dijo. La dejé hablar. ¿Por qué no? Yo estaba calmado. Demasiado calmado. Me contó que Santiago la había estado escribiendo desde que ella se fue. Que él estaba dándole la vuelta a todo. Diciéndole que yo lo había manipulado. Que el audio estaba editado. No pude evitarlo. Me reí. Supongo que eso te pasa cuando eliges a un mentiroso profesional como amante, le dije. Ella parecía destruida. No llorando dramáticamente. Solo. Rota. Me dijo que me amaba, susurró. Sí, le respondí. A muchas les dice lo mismo. Y entonces le dije algo que incluso a mí me sorprendió: ya no estoy enojado. Ni contigo. Ni con él. Pero esto se acabó. Ella asintió. Lenta. Como si le costara entender. Lo entiendo, dijo. Subió a su coche y se fue. No más mensajes. No más cartas. Pero eso no fue el final. Porque justo cuando pensé que todo había terminado, recibí un último mensaje. De Santiago. Llegó a las 2:17 de la madrugada. Un mensaje de WhatsApp con una captura de pantalla de mi vídeo privado en YouTube. El que yo juraba que nadie más había visto. Y un texto debajo: ingenioso. Muy ingenioso. Pero no eres el único que sabe jugar. Fue extraño lo que sentí en ese momento. No miedo. No rabia. Solo confirmación. De que no había terminado. De que no soportaba perder. A la mañana siguiente, empezaron a llegar más mensajes.
De un número desconocido. Uno tras otro. Capturas de pantalla. Fotos mías de hace años, en una fiesta universitaria, sin camiseta y borracho, levantando el dedo medio hacia la cámara. Frases mías sacadas de contexto de viejas conversaciones, quejándome del trabajo, llamando inútil a un colega. Una broma estúpida sobre inventar una excusa para saltarme el baby shower de una prima. Nada realmente grave, pero suficiente para que se notara lo que intentaba hacer. Estaba construyendo su propio relato, tratando de hacerme ver como el villano si yo decidía hablar más de la cuenta. Si yo hubiera explotado públicamente, si hubiera soltado su nombre en redes. Quizá le habría funcionado. Quizá habría podido adelantarse a la narrativa. Pero yo no había dicho nada. Así que esto no era defensa. Era ataque. Le reenvié todos los mensajes a mi correo. Luego a Aarón, mi mejor amigo, el único que siempre había dicho que Santiago le daba mal espina. Y después me senté a escribir. Puse por escrito cada detalle, desde el principio, las grabaciones. La carta anónima. La conversación con Amanda. Los textos de ella. Las amenazas de él. Lo junté todo en un PDF. Lo guardé en la nube. Imprimí una copia y la metí en una caja fuerte. Y tomé dos decisiones. Primera, no iba a quedarme esperando a que él moviera la siguiente ficha. Segunda, me iba a asegurar de que no volviera a acercarse a nadie de mi familia. Nunca más. Llamé a su trabajo. Pedí hablar con recursos humanos. Calmado. Profesional. Les dije que tenía razones para creer que alguien de su departamento de TI estaba usando recursos de la empresa para hostigar y difamar a otra persona por un asunto personal. No solté toda la bomba esa misma tarde. Solo dejé sembrada la semilla. 2 días después, me llamaron. Habían investigado. Encontraron comportamientos cuestionables. No podían darme detalles, por cuestiones legales, pero por su tono supe que no estaban contentos. Luego contacté a Amanda. Le di toda la información. Le pregunté si estaría dispuesta a dar su testimonio a recursos humanos si la llamaban. Su respuesta, con gusto. Al parecer, Santiago había puesto su nombre como referencia en una solicitud de ascenso reciente. Eso no envejeció bien. Una semana después, me llamó su hermana, mi prima Emily. Lo suspendieron, me dijo. Algo sobre violaciones de ética y comunicaciones inapropiadas. Él jura que tú lo tendiste una trampa. No lo negué. No fue una trampa, le respondí. Simplemente dejé de cubrirle las espaldas. Ella guardó silencio. Y al final solo dijo, siempre tuvo esa forma de enganchar a la gente. Creo que todos le perdonamos demasiado. Maldita razón tenía. En cuanto a ella. Se mudó con una amiga por un tiempo. Me mandó un último mensaje semanas después, podemos hablar como adultos. No contesté. Tampoco la bloqueé. Hay silencios que dicen más que 1000 palabras. Me concentré en mi vida. Volví al gimnasio. Volví a salir con mis amigos. Empecé a hacer voluntariado los domingos, algo que siempre dije que haría cuando tuviera tiempo. Incluso conocí a alguien nuevo. Meses después. Sin prisa. Ella sabe toda la historia. Su reacción fue sonreír y decir, bueno. Espero que sepas que si yo alguna vez te engaño, al menos tendría la decencia de no hacerlo con tu primo. Nos reímos. Y esta vez. La risa se sintió real. Así que sí. Esa es la historia. Descubrí a mi novia susurrándole te amo a su compañero de juego. Resultó que el compañero era mi primo. Resultó que mi primo era un manipulador en serie que ya lo había hecho antes. Y lo seguiría haciendo. No grité. No rompí nada. No hice un escándalo. Simplemente presioné grabar. Dejé que la verdad hablara. Y me alejé con la cabeza en alto, mientras ellos mismos se desmoronaban. Porque a veces, la mejor venganza es dejarlos destruirse solos.